Bueno, nuevamente bienvenidos. Este dataset de acá que se llama Breast Cancer Wisconsin, se supone que, bueno, viene de datos reales y es un dataset que se utiliza para poder entrenar un modelo que permita diagnosticar si es que la persona que cumple ciertas características tiene o no cáncer. Va a dar positivo o no dar positivo cáncer, ¿de acuerdo? La idea de esto es hacer que la computadora aprenda pues a diagnosticar de forma automática el cáncer, ¿no? Y digamos que esto sería como para tener un resultado preliminar antes de los verdaderos resultados, por ejemplo, para confirmar un resultado, ¿cierto? Entonces puede imaginarse que si la computadora aprende que hay ciertas características que en conjunto y ciertos valores de esas características que en conjunto pues tienen una muy alta dependencia de la variable que tienen los diagnósticos, ¿de acuerdo? Pues eso se puede utilizar para poder hacer estas predicciones y poder salvar vidas, por ejemplo. Esto podría yo tener estas predicciones antes de que ocurra, por ejemplo. Bueno, entonces este dataset de acá contiene 569 filas, observaciones, instancias, como quieran ustedes llamar, y tiene 32 atributos. En aprendizaje de máquinas se dice atributos, nosotros decimos variables en estadística, ¿no es cierto? Que equivale a las columnas de la tabla. Y puedo descargarme esto. Bueno, hay algunas versiones de este dataset. La más fácil, que ya es un archivo CSV. Si ustedes recuerdan, si yo me descargo de acá, tengo los datos por un lado y la descripción de columnas por otro lado. No tiene nada de malo, pero voy a tener que poner yo a mano los nombres de las columnas y la verdad me voy a demorar muchísimo más. Entonces, en este sitio, en kaggle.com, está el mismo dataset, pero ya se encuentra en un formato medio más familiar. Este es el dataset tal como se ve. Ustedes ven, tengo acá varias columnas, son 32 columnas en total. Cada una de las columnas, por ejemplo, la columna ID, la columna diagnóstico, ¿sí? Hacen mediciones, ¿no? De las biopsias. Ustedes saben, cuando encuentran algo, pues sacan como que un pedacito del tumor y lo examinan, ¿sí? Lo examinan y de ahí pues dan los resultados, ¿no? Entonces justamente las características de esta biopsia es lo que nos ayuda a tener el diagnóstico. El diagnóstico es fácil, B quiere decir benigno y M quiere decir maligno. Entonces, en mi dataset tengo 63% de observaciones benignas y 37% de malignas. O sea, no es un 50-50, no siempre voy a tener ese caso, pero bueno, el hecho es de que sí me sirve y tengo pues muchas más columnas, ¿no? Cada columna significará alguna cosa con cavidad. ¿Cómo traduzco esto? Compactness, ¿qué tan compacto es? Compactación. ¿Qué tan suave es? Etcétera. Bueno, entonces nos vamos a descargar este dataset de aquí. Voy a colocarles en el chat la ruta desde la cual ustedes se pueden descargar el dataset. ¿Ok? Ahí está para todos. Correcto. Entonces, en este momento todos tienen la ruta de donde se pueden descargar este dataset. Esto les va a llevar a esta página. Van a presionar, perdón, download. Y son aproximadamente 50 KB de información, donde ustedes van a tener las 569 observaciones con las 32 columnas. ¿De acuerdo? El archivo se llama wisbcdata.csv, Wisconsin Breast Cancer Data, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso de ahí. Y lo vamos a colocar pues en nuestro directorio de trabajo como siempre hemos hecho para poder importar este dataset de acá, este CSV. Si echamos un pequeño vistazo al CSV como siempre, nosotros tenemos la costumbre de echar un vistazo, ¿no es cierto? Para ver cómo es que luce, para ver qué es lo que puedo hacer con eso. Ok, este es mi directorio de trabajo, mi computadora, este es del CSV. Como siempre, recomiendo nunca abran en Excel, abran más bien un blog de notas para que puedan ver qué es lo que tiene. En primer lugar, sí tengo los encabezados, porque puede ser que no los tenga. Sí tengo yo acá los separadores que son comas. Todo lo que es texto está con doble comilla. Esto no hace falta que preste atención mucho a eso de ahí. ¿De acuerdo? Y bueno, se supone que están las 32 columnas. Se ve como un archivo CSV sumamente normal. Nada especial
como a veces puede pasar que tengo otro tipo de separadores, ¿no es cierto? Entonces, este archivo está ya en mi directorio de trabajo para yo poderlo cargar en el estudio y podría simplemente cargarlo de la forma tradicional que es con read CSV, donde como el separador es la típica coma, ni siquiera tengo que cambiar el separador, sino utilizo lo mismo de siempre. Vamos a ver, entonces, me iría yo a mi estudio y ahora sí veamos qué puedo hacer. Si este es mi directorio de trabajo, lo que están ustedes viendo acá en archivos, mi archivo se encuentra justamente acá abajo, whiskbcdata.csv. Ese es el archivo que voy a importar. Yo siempre importo con código porque estas son clases de programación, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí una variable y vamos a hacer el típico read CSV que lo hacemos especificando pues el nombre del archivo. Me tiene que aparecer acá pues el nombre del archivo si es que ustedes lo pusieron en el directorio de trabajo que normalmente utilizan, ¿no? Recuerden que el directorio de trabajo lo pueden cambiar con setwd o lo pueden obtener con getwd. Este es mi directorio de trabajo. Todo lo que yo coloque ahí, pues ya me va a aparecer directamente acá. No hace falta que haga un setwd porque no estoy cambiándolo, a eso me refiero. Justo en este directorio de acá tengo ya mi archivo y acá lo puedo ya cargar. Si quieren, especifico otras cosas, pero como digo, es el estándar. O sea, sí tengo encabezado, ¿qué más? Separador, sí es la coma. Si quieren separadores de decimales, sí es el punto. Eso es todo lo por defecto, el estándar. La verdad, como son los valores por defecto, si quieren, obvio, todas estas acá, porque solamente si es algo diferente, tengo que explicar eso, ¿no? Bueno, en tal caso, como siempre, vamos a hacer la prueba de cargar acá. Si algo falló, vamos a ver si tenemos que adjuntar algo más. La idea es que si esto sirve, debería tener yo una variable llamada data que tenga 569, si no mal recuerdo, filas con 32 columnas, estos 32 variables. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, si no tuve ningún problema al respecto, ¿no? Acá están 569 observaciones, 32 variables. O como se dice en Machine Learning, 569 instancias, 32 atributos, o 569 filas y 32 columnas, hablando de bases de datos. Dependerá de lo que estemos viendo. Bueno, voy a abrir acá para ver qué es lo que tengo. Todo se ve bien ¿Por importado. qué no se me carga? Asumiendo que se les cargó el archivo y que tienen la variable data, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros siempre hacemos, por ejemplo, un str, un glimpse para poder ver qué tiene adentro, cómo están reconocidas las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a cargar yo mi librería de Playere, que es la que siempre utilizamos nosotros para poder utilizar la función glimpse, ¿de acuerdo? Ok, entonces pongamos glimpse de data y van a aparecer pues un resumen de las 32 columnas que tengo yo, ¿no es cierto? Ok, entonces ahí tengo ya el resumen de las 32 columnas. Tengo una columna de identificador que es esta ID. Esta no nos ayuda a predecir nada, es simplemente el número de fila, digámoslo así. Es el número de fila o el número de muestra, el número de paciente. No es algo que voy a utilizar para predecir. Las variables que utilizo para predecir algo es algo que yo medí, ¿sí? Es algo que está medido para poder decir si el diagnóstico es positivo. Bueno, si es un maligno o es un benigno, ¿no es cierto? El ID realmente no, entonces el ID yo podría descartarlo, podría eliminar yo esa columna de ahí. Bueno, veamos qué más tengo acá yo. Tengo puras variables continuas y una única variable que es de tipo carácter, que es justamente la que tiene el diagnóstico. ¿Y qué es lo que yo voy a querer predecir? Quiero predecir el diagnóstico como maligno o benigno. Por lo tanto, es un factor de dos niveles o una variable binaria, como quieran llamarle. Esto quiere decir que cuando yo quiera predecir, no voy a predecir un número, voy a predecir una etiqueta, un nivel de un factor, y por lo tanto debo utilizar clasificación más no regresión, ¿cierto? Eso es lo que debería prestar atención yo. Bueno, primeramente sería conveniente convertir esta variable o esta columna que es un carácter, convertirlo a factor para que R sepa que es justamente un factor de dos niveles, ¿no? Eso, ustedes saben, es fácil. Tengo que poner simplemente data, diagnosis es el nombre de la columna, versión factor de esto de acá. Eso ya lo hemos hecho muchas veces antes. Pero bueno, puedo darle algo más.
Yo sé que B es benigno, M es maligno, pero yo podría, por ejemplo, cambiar el nombre de esas cosas, de esos niveles, para que me aparezca en español la palabra maligno, la palabra benigno. Esto es simplemente algo pues que me ayuda a comprender más el dataset, ¿no? No es algo obligatorio, la verdad. Pero bueno, ¿cómo podría ser algo como eso? Pues puedo decirle, voy a renombrar los niveles. Tengo dos niveles, B y M. B benigno, M maligno. Primero voy a mencionarle qué niveles tengo. Tengo dos niveles, es como un vector, ¿no es cierto? Por lo tanto, es con la función C. Tengo B y tengo M. Correcto. Y ahora voy a cambiar esos valores, esas etiquetas. Entonces, estos son los niveles y en el mismo orden voy a colocar las etiquetas, labels, etiquetas. Entonces, en el mismo orden, si primero dice B y luego dice M, entonces pongamos primero benigno y luego pongamos maligno. ¿Ok? Esto es simplemente para crearle factor y aparte de crear como factor, pues cambiar el nombre de los niveles a que se vea mejor nada más. ¿Ok? Bueno, voy a correr esta línea. Esto quiere decir que si vuelvo a correr yo el glimpse que tenía yo acá arriba, me dirijo a las primeras. Ya no me dice character, ¿no es cierto? Me va a decir factor. Acá está, FCT es factor y ahora ya no dice B y M, ahora dice maligno y va a decir también benigno, ¿no? Si ustedes van a los datos, fíjense que ya me dio haciendo el cambio. Acá tengo maligno, tengo benigno. Si puse bien el orden de las cosas, sí. Primero puse B, luego puse M, benigno, maligno. Bueno, ahí tengo algunos, ¿no? Sí. Si recuerden qué era lo que decía el sitio web de donde yo descargué, me decía este sitio web que de benignos tengo el 63% y de malignos tengo el 37%. O sea, tengo más benignos que malignos. Veamos si realmente es así o es que se cambiaron los nombres de los Profe, niveles y por ahí lo arruiné. profe, Si todo va bien con los datos y yo abro la variable data, recuerden, debo tener algo como que diga maligno, que diga benigno, algo así. Podría yo comprobar si en realidad el número de observaciones y la proporción o el porcentaje de observaciones de maligno y benigno tiene que ver con lo que dice el sitio web, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que puedo ver las frecuencias de los niveles de cada factor con table. Y puedo mandar data diagnosis. Y me dice que de benigno tengo 357 y de maligno tengo 212. ¿Sí? Esto con respecto a frecuencias absolutas. Si quiero relativas para tener un porcentaje, puedo hacer con prop table, prop.table al, al table. ¿Sí? Necesito estas dos cosas, prop table y table, solamente para que me salga en versión de porcentaje, bueno, de proporción, ¿no? En este caso. Entonces tengo aproximadamente un 63% y un 37%. Eso era justamente lo que decía el sitio web, ¿no? De 63 a 37. Esa es más o menos la proporción que tengo entre ambas cosas. Esto, ¿para qué lo hago? Para chequear si todo está bien, si no arruiné los datos cambiando los nombres de los niveles y cosas así por el estilo, ¿no es cierto? Debo siempre chequear si realmente se me importaron bien los datos, qué variables tengo, si me reconoció como factor lo que tiene que estar como factor, si está continuo lo que tiene que estar como continuo. Sí, todo eso tengo yo que chequear. Algo interesante del sitio web es que aparte de eso, pues fíjese que me da la distribución de cada una de las variables continuas. Aquí tengo un histograma, ¿no? Si alguien quisiera seguir chequeando, pues yo hago un histograma con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parece que son 10 barras lo que quiere hacer. Un histograma con 10 barras, pues debería salir algo con esta forma, como para chequear que está todo bien. Pero bueno, yo asumo que realmente todo anda bien. Más me interesaba chequear las proporciones de maligno y benigno, ¿ok? En este momento solo tengo cargado los datos, no tengo mucho más que eso de ahí, ¿ok? Eso es todo lo que tengo. Bueno, ahora bien, hay algo que normalmente puede pasar, no solo en la clasificación, sino también en la regresión. ¿Qué es lo que ocurre? Que
hagan de cuenta que yo estoy aprendiendo una función donde yo tengo una receta que me dice, voy a ponerle un 1.3 de radio y voy a ponerle un 1.7 de textura, un 1.2 de perímetro y así tengo yo una función, me da un valor y eso me ayuda a predecir. Prácticamente eso es lo que hacemos cuando hacemos una regresión, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo yo coeficientes de cada una de las variables que estoy empleando. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay variables que tienen unidades muy diferentes y escalas muy diferentes, como puede ser este caso? Fíjense que tengo variables 400, 1130, 244 y tengo otras más pequeñas que dice 12.6, 14.7, 9 y otras incluso más pequeñas que dice 0.0801. ¿De acuerdo? Es mejor llevar todo a la misma escala aproximadamente. Entonces, una forma de hacer eso es decir, por ejemplo, llevemos a que todos los valores estén normalizados entre 0 y 1 para ser justos, porque esto puede alterar las cosas. El hecho de que yo tenga muy diferentes escalas, como está acá, ¿no es cierto?, por las unidades entre variables, pues viene a ser un problema. Y yo quiero librarme de ese problema. Entonces, quiero que todos más o menos estén en la misma escala. Por ejemplo, que todos estén entre 0 y 1. Otra forma en la que yo puedo escalar es decir, quiero que todas las variables estén estandarizadas, normalizadas a tener una media de 0 y una desviación estándar de 1. Eso también se hace. Si ustedes recuerdan un poquito acerca de estadística inferencial, yo siempre trato de llevar pues los valores a una media de 0 y desviación estándar 1 antes de consultar una tabla, por ejemplo, una tabla para ver un valor P o algo así. Bueno, entonces esto es simplemente estandarizar, es normalizar. Entonces yo puedo normalizar estas variables de aquí, ¿no? ¿Sí? Eso me va a ayudar, como digo después, todas las continuas, obviamente. Entonces, desde la tercera columna en adelante, que están las continuas, yo no tengo por qué tocar ni la primera columna ni la segunda columna. Algo más que me había fijado anteriormente es que esta columna ID no tengo por qué usar. Esto es simplemente el número de secuencia de la observación, ¿no es cierto? Hagan de cuenta del paciente. Entonces, si utilizo esto para predecir, me va a decir, ah, el paciente tanto siempre tiene cáncer o el otro no tiene. O sea, esto no tiene sentido, ¿no? Es como tratar de predecir si una persona tiene o no tiene cáncer basándose en el nombre y hacer que la computadora aprenda que todos los que se llaman Andrés tienen cáncer, pero suena ridículo, ¿no es cierto? No tiene por qué haber una dependencia, una asociación con el nombre de una persona. Entonces, tengo que dejar variables que realmente valgan la pena. Entonces, puedo deshacerme de la primera fila. Ustedes saben cómo puedo yo seleccionar filas, ¿no? O sea, puedo hacer algo como, por ejemplo, decir que al data le paso a un select, esto hemos hecho muchas veces, y aquí escribo todas las columnas que quiero que queden. Bueno, hay un solo problema con mi dataset, es que tengo 32 columnas. Tendría que escribir el nombre de las 31 columnas para poder tener este subconjunto, ¿no es cierto? Entonces, creo que es mucho más fácil decirles cuáles son las que no quiero. La que no quiero es la columna que se llama ID. Por lo tanto, voy a decirle menos ID. Es decir, seleccióneme todo excepto la columna ID. Y vuélvame a guardar en data, ¿no es cierto? Estoy como que seleccionando todo excepto ID. Por eso le puse yo el menos ahí. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo 32 columnas. Debería quedarme solo con 31. Ahí está, solo 31 columnas. Y si abro los datos, pues ya no existe la primera columna del ID, que en verdad estaba de más esa columna, no me sirve absolutamente de nada esa columna. Ok, debe haber sido más bien un problema. Me he quedado con 31 variables, de las cuales una es el diagnóstico, que es un factor, y todo el resto de variables son variables continuas. Bueno, ahora escalemos, como les iba a decir yo, hay que escalar para estandarizar, para normalizar. Existen varias formas de hacer eso. Existe esta escala entre 0 y 1 o existe esta otra forma de normalizar que es llevando una media de 0 y una desviación estándar de 1. Esto no es difícil, es una sola función en R que me da haciendo todo. Yo puedo decir aquí, por ejemplo, bueno, existe varias formas de hacer esto de acá. Estoy pensando la que me llevaría menos tiempo, porque claro, yo puedo hacer columna por columna. Es decir, quiero estandarizar esta, ¿no es cierto? Pero en realidad, pues me va a llevar muchísimo tiempo.
bueno, sin introducir tampoco nuevas funciones que no hayamos visto, si yo cojo data desde la segunda columna, fíjense cómo quedó ahora. Desde la segunda columna en adelante, o sea, hasta la 31, tengo datos continuos, ¿no es cierto? Entonces aquí yo le digo algo como, algo así, ¿no es cierto? ¿Sí? Si le digo algo así, a ver, guardemos en otra variable, solamente para chequear qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Le estoy diciendo, voy a crear otro subconjunto que conste de todas las columnas, solo desde la 2 hasta la 31. Otra forma de hacer esto de acá hubiera sido hacer otra vez el select y ponerle un menos diagnosis, por ejemplo, para quedarme con todas las columnas de la, segunda, de la 2 a la 31. Son dos formas diferentes de hacer las cosas, da el mismo resultado exactamente, ¿no? Acuérdense que todo lo que va a la izquierda de la coma son filas y todo lo que va a la derecha de la coma son columnas. Estoy diciendo seleccione todas las columnas de la 2 a la 31 y guarden D. Entonces, si ahora veo D, tiene ahora 30 variables, no tiene 31 y tiene todo excepto la primera. O sea, esto es igual que lo que hice antes. Prácticamente tengo dos opciones para hacer esto, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, podía haber hecho esto. Perdón, que insista. Podría haber hecho algo como esto. Y deben darse cuenta que tanto este código como este de acá tienen exactamente el mismo efecto. Será como les parezca más fácil. Que es lo que está haciendo esta línea de abajo, está cogiendo todo lo de data, le está quitando la columna diagnosis y le está volviendo a guardar en data. Bueno, hay que guardar en D para que no se arruine data, ¿no? ¿Sí? Y acá lo mismo, estoy cogiendo desde la segunda hasta la columna 31 y guardando en D. O sea, esta o esta, esas dos hacen exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos formas son correctas, ¿ok? Tal vez para que nos vayamos familiarizando más para utilizar el select. El select es una función que viene con dplyr. Si no cargo la librería de dplyr, esto no sirve para nada, ¿ok? Bueno, listo. Ahora, ¿para qué quería esto? Para poder normalizar y escalar todas las variables que se encuentren en mi subconjunto D. Acá sí ya tengo solo continuas, ¿no es cierto? Porque me acabo de deshacer de la columna a otra. Entonces, aquí puedo escalar todo. Puedo decir simplemente, por ejemplo, data es igual al escalado de data. ¿Sí? Escala es una función que ya existe en R y que lo que hace justamente es coger cada una de las columnas y pasarles a que tengan una media de 0 y una desviación estándar de 1. Es una forma de normalizar, es una forma de escalar, sí, pero bueno, recuerden que tengo en D las columnas continuas. Si le quiero escalar en data, me va a decir, hay una columna que no es numérica, no puedo hacer eso. Realmente es D la que tiene todo eso. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si me fijo nuevamente en D, fíjense que ya todos los valores cambiaron, pero son más parejos, ¿no? Son súper parejos, ustedes ven. Ya no tengo esos picos de 1000 y estos valles, digamos, de 0.08, sino todo está medio más parejo, está alrededor de 0 todo, ¿no? Ustedes ven, ¿por qué todo está normalizado? Es una forma en la que yo podía haber hecho las cosas, también existía otra forma en la que podía haber hecho, pero bueno, se me ocurrió esta de acá, que creo que es la más fácil porque existe la función escala. Para poder llevar entre 0 y 1 tengo que fabricarme otra función, por ejemplo. Bueno, todo muy bien con esto. Ahora quisiera volver a unir la columna del diagnóstico que le dejé fuera, ¿no es cierto? La dejé fuera solamente un momentito para poder escalar el resto de datos. Entonces puedo hacer esto con un cbind. Cbind quiere decir unir columnas. Unir todas las columnas que están en D con la columna diagnóstico que se encuentra en data. Escoge todas las columnas de D y la de diagnóstico. Si quieren poner diagnóstico primero, tendré que primero hacer esto, pues, ¿no? Ahí. Sí, tendrían que hacer algo así. Y podemos guardar en otro dataset o si quieren el mismo data, porque no va a pasar nada si lo vuelvo a guardar en data. Sí, entonces vuelvo a unir las cosas, ¿no es cierto? Por aquí las separé por un momento para escalar y ahora estoy volviendo a unir todo, ¿no? Para poder unir dos columnas, pues ambas tienen que tener el mismo número de filas, lo cual sí es así. Bueno, acá voy a tener único problema que el D no es un data frame, D es en realidad una matriz en este momento. Van a decir, bueno, no hay ningún problema, una matriz es una tabla. Lo único que podría llegar a pasar acá es que me cambie los nombres de todas las columnas. ¿Sí?
Veamos qué es lo que está haciendo. Voy a guardar esto en otra variable para ver qué es lo que va a hacer, pero más seguro que va a pasar algo así. Tengo f. Bueno, parece que los nombres son los que deben ser. Solamente el diagnóstico me hizo algo raro. No sé qué me terminó haciendo acá. Está algo bastante extraño, en verdad. Si ustedes veían diagnóstico en data, debería ser así. Bueno, ¿cuál es el problema? Que como me convirtió en matriz, recuerden que las matrices no pueden tener pues, una columna de texto, otra columna de numéricos, sino lo que me dio haciendo el favor de transformarme todo a numérico. Y generalmente pone, yo que sé, 1 a benigno y 2 a maligno. Entonces, bueno, simplemente para poder evitar esto, el momento en que yo escale los datos, recuerden que hasta aquí D era un data frame, y el momento que puse escalar, transformó a matriz y guardo en D. Entonces, debería ser que esto siga siendo un data frame. Para transformar a data frame, pues simplemente pongo a data frame y listo, ¿no? Vamos a ver, voy a volver a hacer todo el proceso como tenía antes. Acá tengo data, acá tengo D, que es otro data frame de 30 columnas. Y aquí voy a escalar las variables y guardar en D para ver si sigue siendo data frame o se convierte todavía en matriz. Entonces ven que acaba de producir D, ya no es una matriz, es un data frame y todas las columnas se ven del nombre que deberían ser. Entonces ahora cuando haga yo el bind de diagnóstico con D, va a seguir siendo un data frame. Y bueno, la única queja que podría yo tener acá es que el nombre de esta primera columna se ve feo. Sí, esto podría ser lo único que yo quisiera cambiar tal vez. Me puse ese nombre bastante feo. Ustedes saben cómo se puede cambiar el nombre de una columna. Pues con call names. Voy a cambiar el nombre de F. La primera columna es la columna 1, pues justamente. Y aquí pusiera el nombre que es, por ejemplo, diagnóstico. Si quieren ya le puedo cambiar a español. ¿Por qué no? Call names. Ok, y ya se cambió el nombre, ¿no? Esto es simplemente para cambiar el nombre de una columna. Todos sabemos ya cómo cambiar el nombre de una columna. Bueno, todo lo que he hecho aquí ha sido antes de producir el modelo. ¿Para qué? Para tener los datos ya listos. Ustedes saben que siempre lo más demorado de todo es pues preprocesar los datos, dejarlos listos para poder trabajar con ellos. Creo que en este momento ya está todo bien. Está con los nombres que yo quisiera, digamos, y los niveles también con los nombres que yo quisiera. Está el resto de variables continuas totalmente escaladas, ¿sí? Para, ya les decía, compensar el hecho de que hay valores diferentes. Y todo tengo en este dataset que se llama F. Y ahora sí, ya puedo hacer entonces mi modelo de clasificación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo voy a utilizar, vamos a ver qué otras librerías más podemos utilizar. La última vez utilizamos la librería Random Forest que habíamos instalado en clase. En el caso que no la tengan, ya saben, tienen que hacer un install packages de Random Forest. ¿Ok? Profe, ni siquiera esa me servía. No pasa. Luego de cargar el Random Forest, pues les va a aparecer acá activado. Claro, está cargada la librería. Y dentro de esta tienen pues otra función que también se llama Random Forest, ¿no es cierto? Entonces, siempre que queramos revisar qué es lo que nos pide, pues damos un F1 sobre el nombre. Y generalmente, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar el data frame, ¿no es cierto? Donde están los datos. Va a necesitar algo que tenemos que hacer anteriormente. Recuerden que la buena costumbre o lo correcto es que nosotros entrenemos el modelo con datos de entrenamiento y que probemos con datos que no se hayan visto. Vamos a también que dividir el dataset en dos partes, cogiendo la mayoría de datos en la parte de entrenamiento y el resto en la parte para probar, ¿no? Voy a necesitar también una fórmula, es decir, ¿qué quiero predecir en base a qué? ¿Cierto? Quiero predecir esta variable en base al resto. R va a detectar si esta variable es un factor o no. Si es un factor, sabe que es clasificación, no hace falta que ponga nada. Si ve que es una variable continua, va a tratar de hacer regresión. En este caso tengo clasificación, ¿cierto? Y bueno, puedo tener más, muchas más. Ustedes ven acá opciones. Sí, esto luego lo podemos leer con paciencia, pero bueno, la parte que más me interesa, la más simple de todas, es pues llamarle con la fórmula y decirle qué datos voy a utilizar.
Random Forest, no he dado yo una explicación minuciosa de qué se trata, pero hacemos algo que se llaman árboles de decisión. Un árbol de decisión es otra técnica de clasificación y, bueno, también de regresión que se puede utilizar. Y el Random Forest simple y sencillamente es crear múltiples árboles de decisión, o sea, múltiples modelos, ¿sí? Muchísimos modelos, y luego pues utiliza cada modelo para predecir. Y la predicción que más se repite en los modelos es la que sale ganando, ¿no? Es como que tengo 10 modelos, 9 modelos me dice que es benigno y el último me dice que es maligno, pues entonces cojo lo que diga la mayoría. A eso se refiere. Pero bueno, y por lo tanto puedo decir cuántos modelos quiero, cuántos árboles quiero, por ejemplo. Sí, pero bueno, vamos con lo básico. Sería primero de decir pues la fórmula y los datos, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, la fórmula sería decir que quiero decir, ya le puse diagnóstico, recuerden, diagnóstico, así se llama mi variable. Pueden ver ustedes acá. Tengo en F, que es mi dataset final, es el F el que está ya procesado, ¿no? Se llama diagnóstico en función de todo el resto de variables. Entonces, la manera más fácil para no estar poniendo todas las variables, es decir, punto. Esto quiere decir en función del resto, ¿no? Sí. Y finalmente tengo, esta es la fórmula, y tengo que darle los datos. Sí, entonces los datos vienen a ser F. Pero antes de mandarle F, bueno, si quieren voy a probar a ver si está valiendo, pero recuerden que debería ser realmente un subconjunto de datos para entrenar. Sí, bueno, vamos si esto vale. Sí, me creo el modelo ya con todos los datos, pero lo correcto es hacer solo con una parte de los datos. Bueno, esto ya lo vimos también en la última clase. Puedo yo arbitrariamente decir que de las 569 voy a coger 469 para entrenar y las últimas 100 las dejo para probar. Sí, esto podría ser, ¿no es cierto? Entonces, hagamos eso de ahí. Voy a coger las primeras 469 filas. Entonces, en los datos de entrenamiento, pongamos los entrenamientos, estamos con muchas variables de nombres feos. Entrenamiento, voy a coger de F, de la fila 1 a la 469. Y para prueba, datos de prueba, test o de validación, pongámosle validación, eso mucho mejor. De validación, voy a coger las filas desde la 470 hasta la 569, o sea, todo lo que me queda, ¿no? Muy bien. Si ustedes ven, se me acaban de crear dos variables. Entrenamiento tiene 469 observaciones con 31 columnas y validación tiene 100 observaciones con 31 columnas. Es decir, cogí las primeras 469 para aprender y las últimas 100 las estoy cogiendo para probar. Ahora sí, el modelo va a utilizar únicamente los datos del dataset entrenamiento y genera el modelo. El modelo le he puesto el nombre R, creo que un nombre más bonito sería modelo, bueno, como ustedes quieran. Y si quiero simplemente dar un pequeño de detalle de qué es lo que tiene el modelo, porque a veces pues en los reportes tengo que poner, pues me sale aquí, me va a salir demasiada información, ¿no? Número de clases son 2, claro, tengo benigno, maligno, ¿sí? Clases quiere decir lo que estoy, los niveles del factor que estoy prediciendo. ¿Cuántos niveles tengo? Tengo 2 niveles, 2 clases. Acá dice el tamaño del bosque, porque son múltiples árboles, me dice que son 14. Sí, bueno, esas son las cosas más importantes, creo yo. Vamos más bien a predecir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo predecir? Tengo predict, le tengo que mandar acá el modelo y los datos sobre los cuales voy a predecir. Ahora sí, debería mandar los datos de validación, ¿no es cierto? Tengo que probar en esos. Es como el ejemplo que puse la última vez en la clase, que decía, yo aprendo una tendencia con 400 personas, yo que sé, con 400 alumnos, y luego viene un alumno más, me entra en la clase y de lo que yo aprendí digo, no me digas nada, yo voy a adivinar si tienes o no tienes cáncer, ¿no es cierto? Y le empieza a preguntar, a ver, ¿qué características tiene tu biopsia y todo lo demás? Le digo, ah, sí tienes. Por mala suerte le digo que sí tiene, ¿no? Y me dice, sí, le atinaste o no, ¿no es cierto? Entonces depende de eso, yo sé si mi modelo sirve o no sirve. Entonces, tengo que probar siempre en datos que no haya visto. Entonces, estos son ya los valores que se predicen, bueno, disyuntivas, si se dice predecidos, predichos, o yo qué sé. Entonces, voy a poner acá
los valores que acaban de predecir, ¿no? Este es un diagnóstico que se acaba de predecir. Entonces vamos a poner acá diagnósticos, ¿ya? Estos son valores que se acaban de predecir. Listo, ahí tengo diagnósticos. Si quieren ustedes echar un vistazo a los diagnósticos, pues bueno, va a decir maligno, benigno, etcétera, ¿no es cierto? Sí, eso es todo. Y bueno, si desean, puedo poner esto pues junto a los datos que yo ya tengo. Recuerden que estos diagnósticos fueron sobre los datos de validación, entonces debería tener 100 diagnósticos, ¿no? Entraron 100 personas nuevas y las 100 personas nuevas traté yo de predecir, bueno, de adivinar cuál es el diagnóstico de ellos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo 100 diagnósticos, tengo que comparar con los verdaderos diagnósticos de estas 100 personas que se encuentran justamente en validación, ¿no es cierto? Entonces, solamente para que nos demos una idea, digamos que voy a crear una nueva variable en el dataset de validación que se llame predicción. Sí, y voy a poner acá los diagnósticos que se acaban de predecir. Diagnósticos. Y tengo lo siguiente en validación. Acá están todas las variables. Este es el diagnóstico verdadero y este es el diagnóstico que el modelo acaba de predecir. Por acá habrá un maligno, por ejemplo. Quiero ver si mi modelo sí logró predecir el maligno en la línea 480. Y sí, me predijo el maligno. A veces le va a atinar, otras veces no le va a atinar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podía yo de una manera mucho más rápida poder comparar cuántas veces pudo predecir correctamente y cuántas veces no? Es hacer, por ejemplo, una tabla cruzada. Una tabla cruzada viene a ser hacer un table de dos columnas, ¿no? Generalmente hago de una sola columna. Acá pongo, por ejemplo, diagnóstico, que es el verdadero, contra la predicción. Validación, predicción. Y tengo una tabla como esta de acá. Y fíjense que es muy buen modelo. Ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Estos son los valores verdaderos. Entraron 8 benignos a la sala y a esos le atiné a 75 de ellos y le dije, sí o no que tiene cáncer, sino que no tiene cáncer, que es tumor benigno, más bien dicho. Me dicen, sí, es verdad, pero a dos les dije que era maligno. Sí, estos son los valores verdaderos, ¿no? Sí, verdadero, y esta es la predicción. Yo de los verdaderos predije a 75 de forma correcta y me equivoqué en dos. Sí, a dos les predije como maligno cuando en realidad eran benigno. Y en el caso de maligno, pues yo estuve muy seguro. A ninguno le dije que era benigno, a todos los que eran malignos les dije que sí era maligno. ¿Ok? El perfecto sería que yo tenga ceros aquí y acá, ¿no es cierto? Eso que sí que es una predicción perfecta, pero eso está demasiado de fantasía. Eso casi que me llevé a pensar de que mi modelo tiene alguna trampa. Sí, entonces yo tengo, solamente para hacer una idea de de todas las predicciones, me equivoqué en dos, ¿no es cierto? O sea, de los 100, me equivoqué en dos. Eso es lo que hice. Por lo tanto, podremos decir que qué tan confiable es mi modelo en un 98%, ¿no es cierto? Si le atino a todas es un 100%. Aquí me equivoqué en 2 de 100, le atiné a 98, digamos. Por lo tanto, tengo un 98% eh, de confiabilidad. Ok, para terminar con esto de acá voy a utilizar una función que se llama cross-table, que hace prácticamente lo mismo, sino que necesito yo instalar previamente una librería. Voy a ver qué librería era. Es la librería Gmodels. Vamos a instalar esta librería. Install packages Gmodels. Vamos a instalar este de aquí. No tengo instalada. Seguramente yo sí la tengo, la estoy actualizando, pero no me pareció en mi instalación, ni modo.
La librería que estoy instalando se llama Gmodels y es la que voy a cargar aquí. Hay que esperar que termine de instalar nada más. Un poquito larga. Ok. Entonces, si todo va bien y se instaló correctamente, debe aparecerme acá Gmodels para cargar. Vamos a cargarla, se cargó correctamente y acá tengo una función que se llama cross-table. Esta es la que estoy buscando. Cross-table es igual que el table que tengo acá arriba. Voy a mandarle los mismos parámetros, es decir, dos columnas, la columna con los datos ciertos y la columna con las predicciones. Y vamos a mandar a dibujar esta tabla de aquí. Bueno, esta se ve un poquito diferente, tiene más información, se ve mucho mejor, ¿no? Si ustedes pueden ver, este es el diagnóstico verdadero, benigno maligno, este es el diagnóstico de la predicción benigno maligno, ¿no es cierto? Y aquí estaba claro, de los que son benignos, le atiné a 75, me equivoqué en 2, de un total de 77 personas que tenían diagnóstico benigno. En maligno, de esos 100 que entraron, 23 tenían diagnóstico maligno, ¿de acuerdo? Y a estos, todos los 23 sí les atiné que era maligno. ¿Ok? Solamente me equivoqué en 2 que tenían benigno y les dije que era maligno, ¿no es cierto? Entonces, viene a ser esta una idea de una manera más elaborada, digamos, de la tabla. ¿Ok? Acá tengo yo otros valores. Acá está diciendo que de los que tuvieron benigno, pues le atiné al 97.4% y me equivoqué en un 2.6%, por ejemplo. ¿Sí? Son simplemente las proporciones, ¿no es cierto?, de los valores de aquí. Aquí no me equivoqué en ninguno, le atiné al 100%, por ejemplo. Eso es lo que quiere decir esta tabla de acá. Tengo en total de las validaciones, 77% eran benignos, 23% eran malignos en la validación, ¿no? Originalmente, de forma verdadera. Simplemente es otra forma de ver las cosas. Esto es con un cross table.